Este espacio nació primero en una idea que duró como 12 años y después se pudo plasmar en esta casa. Y Antascarana nació primero como con dos ideas paralelas, una idea que era la psicología y otra idea que era lo metafísico, lo que no era visible. Entonces comenzamos así como dos caminos que parecía que nunca se iban a unir, hasta que empecé a conocerlos a ustedes, a hacer talleres, a hacer cursos, y conocí a Eduard Bach. Y cuando conocí a Eduard Bach empecé a estudiar su historia, que me atrapó muchísimo, y ahí me encontré con mi terapeuta y le dije: encontré la unión de estos dos caminos, porque ella siempre decía: vas a tener que decidirte, Silvana, dice, o vas por un lado y seguís haciendo carrera en la psicología. De hecho, yo estaba estudiando, ya estaba haciendo un posgrado en psicología sistémica para trabajar con familias, y entonces ella decía: no puedes seguir haciendo carrera en la psicología si la metafísica, la astrología te atrapan tanto. Y entonces, cuando conocí la historia de Eduard Bach, entendí que por un lado yo estaba haciendo un montón de cosas que tenían que ver con el conocimiento, con la personalidad, que a mí me atrapaban como conocimiento y que eran herramientas que yo iba cultivando a lo largo de los años, herramientas que me servían para mí, para mi familia, y después que pude empezar como a transmitirlas y también a usarlas en la sesión terapéutica, pero eran herramientas que no tenían como una idea fija, como un camino a seguir. Y cuando lo conocí a él, entendí que eran herramientas que iba a utilizar para el espíritu. Y ahí entonces se unieron los caminos. En realidad yo comencé a atender a una familia, porque no me animé con el psicoanálisis, no estaba como del todo, no me sentía como del todo en eje. Y en realidad me encantó estudiar psicología sistémica y entender a la familia como un sistema, que cada una de esas partes ocurriese lo que le ocurría, siempre era diferente a la otra, y además hablábamos por ahí con esta familia, que fue la primera que atendí, y yo decía: ¿tu mamá? Y entonces decía: ah, mamá es divina, grandiosa, papá más o menos. Y le decía al otro hermano: ¿tu mamá? Mi mamá no, nada que ver, mi papá es grandioso, mi mamá más o menos. Entonces yo hacía shows, hacía un poco de teatro, y entonces abría la puerta y decía: bueno, voy a ir a buscar a la otra mamá, porque ¿dónde está la otra mamá de la que me hablan? Y entonces empecé a darme cuenta que en este sistema familiar, cualquier cosa que sucede, cada uno la va a tomar o la va a sentir de una manera diferente. Entonces empecé a trabajar con todas esas herramientas que iba encontrando, la astrología, la meditación, y fui empezando a hacer ese bagaje, digamos, y ver qué me pasaba a mí con cada una de esas herramientas. Lo más importante para mí es como encontrar este sentido de las personas que cuando llegan con dificultades, con conflictos emocionales, ¿no? y traen crisis o situaciones familiares, pero no tiene un sentido su vida, es como no saben hacia dónde van. Entonces la personalidad dice: hay que trabajar, hay que comer, hay que vacacionar 15 días de los 365, y creemos que la vida es eso solo. Entonces empezar a contarle a las personas que venían con esos conflictos
que en realidad esa enfermedad o ese síntoma lo que venía a decirles es que estaban errando ese camino en el que estaban caminando, eso fue una diferencia importante. Entonces, decirles a las familias que todo eso que traían como un gran problema era simplemente la manera que tenía, por decirlo así, yo siempre digo el cielo, por ponerlo, de encontrarles, de volverlos a traer al eje, de volver a sentir que somos seres espirituales y que vinimos a eso, a la tierra, a la escuela, a esta escuela que es la tierra, y que lo que vinimos a aprender son un montón de materias y que venimos a dejar los errores y a llevar las virtudes. Entonces eso fue muy importante para la terapia, y eso es lo que en realidad fundó después Santa Ascarana, que es como el puente entre el ego y el ser. El ego que está más plantado en la personalidad y el ser que es a donde yo quiero llegar en algún momento, como regresar a casa.